todos bienvenidos a la casa de Dios hoy este día. Bienvenidos a esta transmisión. Yo quiero iniciar leyendo el Salmo 5, sus primeros 8 versículos. Y dice así la palabra de Dios, Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Amén. Bueno, aquí estamos entrando en la casa de Dios por la abundancia de su misericordia. Vamos a hacer oración y ofrecerle nuestra vida, a ofrecerle nuestra alabanza al Señor. Padre, gracias por esta bendición que nos das de vivir. Queremos aprovecharla para honrarte, para corresponder a tus beneficios. Te pido que recibas toda la gloria y la honra, perdona nuestros pecados y haznos aceptos delante de ti, Señor, y prepara nuestro corazón para recibir el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, Dios les bendiga. Con la
El tema de mi mensaje hoy es acciones contra los enemigos. Acciones contra los enemigos. Y bueno, quiero basarme hoy en una historia del libro de Nehemías, donde el pueblo de Dios había estado en oprobio, en vergüenza, porque había sido conquistado y sus enemigos destruyeron Jerusalén, literalmente tumbaron sus puertas, tumbaron su muro, quemaron el templo, robaron, saquearon el templo de todos los elementos que había ahí.
Y bueno, se llevaron cautivos a la mayoría del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios tenía un plan de restauración. Y bueno, sabemos todos que cuando nosotros andamos en desobediencia fuera de los planes de Dios, el enemigo hace destrozos en nuestras vidas, como sucedió con Jerusalén. Y cuando uno viene a Cristo, uno empieza una restauración de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de todo nuestro ser, de todo nuestro entorno. Pero en esa lucha que tenemos por restaurar nuestra vida, el enemigo, nuestros enemigos, porque no solamente es el enemigo común que es el diablo, sino a veces nuestros mismos familiares, conocidos, amigos, a veces son usados para que uno sea estorbado en la restauración de nuestra vida. Y quiero leer en el libro de Nehemías capítulo 4, versos 6 al 8, y dice así: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La construcción del muro iba, dice, a la mitad, iba terminada a la mitad de la altura. Cuando nosotros empezamos nuestra vida, vamos avanzando, y cuando tenemos un avance, el enemigo se enoja y, como dice aquí, se encoleriza, conspira para hacernos daño, para atacarnos y para desanimarnos de no seguir en el camino de Dios. Quizás usted ha notado algún avance en su vida espiritual, usted ha notado que Dios está restaurando cosas, y cuando va avanzando, entonces el enemigo prepara un plan de ataque para hacernos daño. El objetivo entonces de nuestra vida cristiana es restaurar todas las áreas como Dios las diseñó para nuestra vida. Restaurar nuestra vida se lleva tiempo y esfuerzo, y el enemigo nos está también poniendo el pie para tratar de desanimarnos, de no seguir en el camino de Dios, de no avanzar, y en ese objetivo de reconstruir el muro y las puertas de Jerusalén, que representan nuestra vida, pues entonces encontramos conspiración. Hay una conspiración contra nosotros. Dice el verso 8 de Nehemías 4, dice: y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Esa conspiración va a tener un efecto también si nosotros no tomamos acciones contra los enemigos. Dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 10, verso 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El primero que conspira contra nosotros es Satanás, que aquí está descrito como el ladrón. Pero también dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí encontramos otro plan de conspiración de Satanás contra nosotros. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, todos los días Satanás maquina contra nosotros un plan, conspira contra nosotros para ponernos el pie, para desanimarnos, para que nosotros no logremos el avance en nuestra vida cristiana. Sin embargo, nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos una lucha continua. Aunque no lo sepamos, cada cristiano está en una lucha, cada persona está en una lucha diario el enemigo maquina, planea cosas contra nosotros, tiene maquinaciones.
Y bueno, a veces el diablo también utiliza a personas. Una ocasión dice la Biblia que Dios usó a Pedro para tener una revelación espectacular de quién era Cristo, pero inmediatamente después se dejó usar por Satanás para decirle a Jesús: no vayas a Jerusalén para que no te maten, como desanimándolo a que sufriera para cumplir el objetivo de la salvación del ser humano. Y entonces Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es decir, tú no estás abonando para que yo logre el objetivo para el cual Dios me trajo aquí. Y a veces el enemigo usa personas para desanimarnos, desalentarnos, decirnos: pues tú necesitas conocer otras cosas, mira, siempre estás en la iglesia, mira que no disfrutas de la vida y cosas así. Entonces tenemos que decirle, como Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Dice la Biblia que Jeremías recibió ese tipo de ataques en el libro de Jeremías capítulo 20, verso 10. Dice: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decía, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Los propios amigos de Jeremías miraban si claudicaría. Cuando estamos en dificultades, el diablo está esperando que nosotros claudiquemos. Nuestros vecinos, conocidos, amigos, a nuestra propia familia a veces está mirando a ver si claudicamos. Pero nosotros tenemos que estar firme en la decisión que tenemos de restaurar nuestra vida hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Es nuestra meta y estamos en ese camino. Tal vez estamos a medio camino de esa jornada, pero Dios nos va a dar el ánimo para terminar la carrera con gozo. Pero ¿qué hacer? ¿Qué acciones debemos de tomar contra nuestros enemigos? La primera acción que tomó el pueblo en este capítulo 4 de Nehemías, dice que entonces oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oramos. Nosotros tenemos que ocuparnos en la oración. Y cuando nosotros nos ocupamos en la oración, nosotros estamos guardando la comunicación con nuestro Dios, que es nuestro capitán en esta lucha, es nuestro ayudador. Este verso que acabamos de leer está en el verso 9, dice Nehemías capítulo 4, verso 9: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guarda contra ellos día y noche. La primera acción que cada cristiano debemos tomar contra nuestro adversario, el diablo, contra nuestros enemigos, es la oración. Hay un principio en la guerra natural, que lo primero que hacen los ejércitos es cortar las comunicaciones para que no se puedan defender, para que no tengan cómo llamar refuerzos, cómo llamar quien los defienda. Y bueno, el enemigo tiene el mismo plan: cortar la comunicación con Dios. Si usted está en esta guerra, no deje de orar. No deje de orar. La oración nos va a llevar a la victoria, nos va a llevar al triunfo. El enemigo quiere desanimarnos de orar, pero nosotros tenemos que reforzar, duplicar el esfuerzo de oración. Dice aquí de día y de noche. No descuidemos la oración, porque la oración nos llevará a la restauración total de nuestra vida, nos llevará a la victoria. Cuando nosotros oramos, Dios nos da dirección y nos da protección. La segunda cosa que hizo el pueblo es capacitarse. El diablo le interesa que permanezcamos en ignorancia. Si algo le interesa al diablo es que los cristianos no sepamos la palabra de Dios, que los cristianos no sepamos estrategias de lucha, de guerra espiritual. Y dice el verso 11 de Nehemías 4, dice: nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces el enemigo le interesa que la gente no sepa. Por eso nosotros necesitamos capacitarnos leyendo la palabra de Dios todos los días.
Entonces necesitamos capacitarnos haciendo disciplinas espirituales, ejercicios espirituales para estar preparados. Pero dice que los enemigos dijeron, no sepan ni vean. La ignorancia en el mundo espiritual o en la vida cristiana es algo que nos puede llevar a la derrota, a la muerte espiritual. Y al enemigo le interesa que no sepamos. Por eso es que mucha gente que no le gusta capacitarse o que no siente la libertad para ir al discipulado, para venir a la escuela dominical, para leer la Biblia, porque entre más sepamos de la palabra de Dios, más capacitados estaremos para hacerle frente al diablo. Recordemos que Jesús venció a Satanás recitando la palabra de Dios. Estaba capacitado. Dios quiere entonces que usted y yo nos capacitemos, dejemos la ignorancia, porque el diablo le interesa que usted no sepa lo que Dios dijo, no sepa lo que Dios nos ha concedido para tener la victoria en Cristo Jesús. La tercera cosa que hizo el pueblo es reconocer que había lados débiles, Dice el verso 13, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Debemos de cuidar las áreas débiles. En este caso aquí dice que en las áreas débiles eran lugares donde, dice, las partes bajas del lugar, las partes de atrás del muro, los sitios abiertos, son cosas que nosotros tenemos que cuidar. Si alguien sabe nuestras debilidades, es el diablo. Dice la Biblia que cuando Jesús fue tentado en el desierto, lo primero que lo tentó Satanás es diciéndole, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué Satanás no llegó con otro tipo de tentación delante de Jesús? Porque su necesidad inmediata o su lado débil en ese momento era que él tenía hambre después de 40 días de ayuno. Entonces el enemigo conoce nuestros lados débiles y nosotros tenemos que reforzar la vigilancia en esos lados débiles para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos, cada uno de nosotros conocemos los lados débiles y tenemos que reforzar la vigilancia en esas áreas, decirle al Señor que nos dé fuerzas para poder vencer en esas áreas, pero nosotros tenemos que reconocer esas áreas débiles para reforzar la vigilancia espiritual en esas áreas y que el enemigo no logre a veces hacernos caer, hacernos retroceder, hacernos desanimar. La cuarta cosa que hizo el pueblo es no tener temor y enfrentar la batalla, luchar. No tener temor y enfrentar la batalla. Las luchas se hicieron para enfrentarlas. Las batallas se hicieron para enfrentarlas y para ganarnos, no para huir, sino al contrario, para poder enfrentarlas. Y dice en el verso 14 de Nehemías 4, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El temor se va cuando nosotros tenemos la conciencia, el conocimiento de que tenemos un Dios grande y temible. Nosotros tenemos que quitar el temor de nuestra vida cuando sabemos que Él está con nosotros, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, las áreas en las cuales se invita al pueblo a luchar, dice, tenemos que luchar por nuestros hermanos, tenemos que luchar por nuestros hijos, tenemos que luchar por nuestro matrimonio, tenemos que luchar por nuestras casas, nuestros hogares, por nuestros bienes, los bienes que Dios nos ha prestado, luchar por ellos, no dejárselos al enemigo, no le deje al enemigo ninguna puerta abierta para que él gane ventaja en alguna pelea. Luche en oración por su familia. Luche en oración por su matrimonio. Sabemos que uno de los problemas hoy en día más notables es la destrucción de las familias. Hay pleitos entre hermanos, hay hijos rebeldes, hay divorcios, infinidad de divorcios que hay hoy en día.
pero también el enemigo lucha para destruir la obra de nuestras manos, el trabajo, la casa, el automóvil, lo que tenemos, que también tenemos que poner en oración para traerlo delante de Dios, pedir que Él nos esté protegiendo, nos esté guardando. Entonces debemos de tener la conciencia de que tenemos un Dios grande y temible, y pelear por nuestros seres queridos. Entonces no permita que el enemigo le robe nada. Cuando el enemigo esté haciendo que sus hijos estén rebeldes, pelee por ellos. Diga, no le voy a dejar ni un cabello de mi hijo al diablo. Voy a luchar en oración. Cuando el enemigo planee, maquine algo contra su economía, diga, no le voy a dejar ninguna riqueza porque Dios me ha dado las cosas que me ha bendecido, y no se las voy a dejar al enemigo para que me las robe. Recuerden que dice la Biblia que el Señor reprenderá al devorador. Hay devoradores que están tratando de quitarnos, de minarnos nuestros bienes, pero nosotros tenemos que luchar por ellos para poder tomar una acción contra nuestros enemigos. Y por último, debemos de tomar acciones. Nehemías capítulo 4, verso 15 al 17 dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Nosotros tenemos que trabajar en el muro, trabajar en la reconstrucción del muro de nuestra vida, que es la protección que Dios pone en nuestras vidas, trabajar en la reconstrucción de las puertas, reconstrucción de Jerusalén, que es figura de nuestra vida. Y dice que cuando nuestros enemigos lo oyeron que habíamos entendido. Aquí me llama mucho la atención que a veces los cristianos no entendemos cómo Dios actúa y nos dejamos amedrentar por los enemigos. Pero los enemigos, dice, van a oír que nosotros hemos entendido cómo es la guerra espiritual y que Dios desbaratará el consejo de ellos. Satanás está teniendo consejo, está tomando consejo, está tomando maquinaciones y acciones, pero Dios va a desbaratar toda obra del diablo. Dice Primera de Juan que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en este caso dice que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Dice, nos volvimos todos al muro. Volverse al muro quiere decir volverse a checar nuestra vida, trabajar en nuestra vida, en la reconstrucción, en la edificación de nuestra vida cristiana, en la restauración de las áreas que el enemigo ha ganado ventaja. Y entonces empezaron a hacer cada quien su tarea. Hagamos nuestra tarea de estas acciones que hemos hablado hoy, para que el enemigo no gane más ventaja contra nosotros. En conclusión, podemos aprender que si nosotros tomamos acciones contra nuestros enemigos, entonces no dejaremos de edificar. Dice Nehemías capítulo 4, verso 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Es decir, nosotros tenemos que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero también el que toca trompeta, dice, estaba junto a mí. El que toca trompeta es el profeta, es el pastor, es el que nos anuncia la palabra de Dios para seguir edificando. Entonces, una persona que ha entendido la guerra espiritual toma acciones contra el enemigo, pero debemos de seguir edificando. La segunda cosa es que hay que permanecer en Jerusalén. Dice en el verso 22, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Permanecer en Jerusalén es permanecer asistiendo a la casa de Dios.
permanecer dentro de la cobertura de Dios, dentro de los muros de Jerusalén, para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Necesitamos permanecer dentro de Jerusalén. Cuando uno sale de la cobertura de Dios, se expone a que el enemigo lo ataque, se expone a que el enemigo lo derrote, pero nosotros tenemos que permanecer dentro de Jerusalén. La tercera cosa, dice, no debemos descuidar nuestra vestidura. Nuestra vestidura es figura de la salvación. Y dice en el verso 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Tenemos que estar alertas. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, dice que dormían vestidos, ceñidos, también con su calzado en sus pies. Para cualquier momento venía el toque de llamada de salida, estuvieran preparados. Y Cristo viene pronto y nosotros tenemos que estar vestidos siguiendo la lucha. Y dice la Biblia que Dios nos ha vestido con vestiduras de salvación. Que nada nos robe la salvación de nuestras almas, que nada nos quite, ¿verdad?, el estar a salvo en el Señor. Y bueno, ¿cuál fue el resultado final de haber resistido, de haber tomado acciones contra los enemigos? Dice en Nehemías capítulo 12, verso 27, dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Es decir, lograron terminar la obra. Y no solamente lograron terminar la obra, sino que celebraron, festejaron. Qué triste es que hay gente que no puede terminar su carrera con gozo y no pueden festejar porque vieron truncada su vida espiritual. Pero nosotros tenemos que celebrar. Cada día que nos reunimos celebramos que Dios nos está dando la victoria y que vamos avanzando en la restauración de nuestra vida espiritual. Así es de que les animo a tomar acciones contra los enemigos. El enemigo está interesado en, como dice ahí, hacernos daño. El enemigo está interesado en conspirar, en maquinar ataques contra nosotros en la vida cristiana, pero tenemos que estar alertas, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar despiertos para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Sed sobrios, dice la Biblia, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Que Dios nos guarde y que nos mantengamos construyendo, edificando nuestra vida espiritual, y que podamos tomar acciones contra los enemigos para que el enemigo no nos desvíe del objetivo que tenemos, que es llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana. Si este mensaje fue de bendición, compártalo con alguien más. Y si fue de mucha bendición para su vida, puede oírlo una vez más y decirle al Señor, hazme tomar acciones contra el enemigo. Dios les bendiga.